ahora sí continuamos. Vamos a hacer algunos refuerzos de lo que vimos. Más o menos tendría que estar con toda la parte que hemos estado viendo, repasando ayer, repasando estas clases, o independientemente, hay muchos de ustedes que no pueden venir a las clases de consulta y se entiende también, porque trabajan, porque tienen hijos, porque tienen que atender papás más grandes, por lo que sea. Porque tiene que cuidar a los hermanos, hay millones de situaciones, ¿sí? Pero más o menos para que tengan idea, tendrían que estar redondeando los temas anteriores y dedicarle de acá para adelante a lo que es hidroestática y hidrodinámica, ¿sí? Bien. Ayer le pedí a las chicas, a Nadia particularmente, que refuerce, porque el otro día, bueno, ¿en qué nos basamos en la última clase teórica? El miércoles. Nos basamos esencialmente en ver bien la diferencia entre densidad y viscosidad, ¿no? En ver bien, repasamos bien todo lo que tenía que ver con las alturas en la parte de hidrostática, cómo se multiplicaban fuerzas a partir de que se transmiten presiones en los líquidos. Bueno, y sobre el final, cuando tenía que plantear las ecuaciones, ahora vamos a recordar un poquito. Sandra me dice, da la ecuación de Bernoulli para que puedan hacer los problemas, ¿sí? Bueno, entonces dimos la ecuación de Bernoulli, ¿de dónde venía la ecuación de Bernoulli? Era un equilibrio, un balance de ¿qué? De presiones y otras cosas. Era un balance en general, de energías. Era un balance de energías. Yo comparaba de la misma manera que cuando veíamos energía, de la misma manera que comparábamos en un riel o en un plano inclinado, donde sea, la energía en un punto con la energía en otro punto, ¿sí? Aquí también, acá en un fluido, la ecuación de Bernoulli surge de allí, surge de un balance de energías de un elemento de fluido, ¿sí? Que va circulando. En vez de tomar un objeto, ¿sí? Yo me imagino un elemento de fluido, un pedacito, una parte del fluido que va viajando por un conducto. Y ese conducto puede tener distintas geometrías, es decir, puede analizar un largo diferente, una sección o radio o diámetro diferente y una altura diferente. Entonces de allí, de plantear el balance, ¿por qué puedo plantear un balance de energía? Porque es un fluido ideal. Si es un fluido ideal, ¿qué pasa? No pierde energía. ¿Sí? Entonces un fluido que me entra por es ideal se llama, ¿no? Un fluido que entra por el extremo de una cañería no va a perder energía a lo largo de todo su recorrido, no importa cuál sea el recorrido que tiene que hacer en el conducto, ¿sí? No va a perder. Entonces puedo decir que la energía de ese fluido al inicio es la misma que en cualquier otro punto del conducto. Entonces allí surgía, ahora voy a decir qué es lo que me faltó en la vorágine esta, ¿no? De allí surgía que la ecuación de Bernoulli la vamos a repetir. ¿Quién me ayuda? Aquí tengo entrada, bueno, aquí tengo entrada y salida, pero quiero repetir, a ver si se acuerdan. A ver, no quiero que se vea la ecuación. Era esto, ¿no? Bueno, no quiero subir más. ¿Sí? Se trataba de un conducto, de un tubo o un conducto, ¿sí? Que puede tener distinta altura, es decir, no lo tengo aquí sobre el escenario, ¿sí? En el plano del escenario, en el plano del piso, sino que es un conducto que puede subir, ¿sí? Puede descender. Entonces, esa ecuación de balance de energías, ¿qué me decía? Que la presión inicial o presión de entrada más un medio de la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura, es decir, un término de presión, un término de velocidad y un término que está relacionado con la energía potencial gravitatoria.
por la altura de entrada vale siempre lo mismo. Es constante porque la energía es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser igual a la presión de salida más 1/2 de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura de salida. Entonces, el concepto es ese, lo más importante es eso, que el concepto de que esa suma de 3 términos es constante. ¿Por qué? Porque viene de esa no pérdida de energía, de ese mantenimiento, eso se mantiene la energía total del fluido ideal. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta que es solo válido aquí? ¿Sí? Fundamental. La ecuación, lo vamos a resaltar, lo dije recién, pero lo vamos a resaltar. Esta ecuación es solo válida para fluidos ideales. Si fuese válida para fluidos reales, que son los que vamos a ver a continuación, ¿sí? Habría un término donde está, ¿qué cosa? ¿Qué me importa a mí en un fluido real? ¿De qué propiedad habíamos hablado el otro día bastante? De la viscosidad. Si fuese válida para un fluido real, tendría que estar la viscosidad ahí. Podría estar la densidad también, pero tendría que estar la viscosidad. Y la viscosidad no está en ningún lado. No está en ninguno de los términos la viscosidad. O sea que no puedo aplicar esta ecuación para los fluidos que tienen viscosidad. No es válida. Porque después les decimos porque tratan de utilizar muchas veces esta ecuación cuando tienen un fluido real. ¿Sí? Un fluido con viscosidad. No es válida. No la puedo utilizar. Bien. Lo que le pedí a Nadia que resalten ayer, porque lo fui diciendo, pero no lo dejé escrito expresamente, es lo que se conoce como ecuación de continuidad, pero tiene que ver con la conservación del caudal, tiene que ver con que los fluidos son incompresibles. No los puedo, a decir verdad, son un poquito compresibles algunos fluidos bajo determinadas presiones, pero vamos a considerarlos para nuestro interés fluidos incompresibles, es decir, que no los puedo, una misma masa, una misma cantidad de moléculas no las puedo colocar en un volumen más chico. Entonces la densidad es constante, es un fluido incompresible. Bien, como el fluido es incompresible y los conductos los consideramos también ideales, es decir, que después vamos a cambiar, porque nosotros sabemos que los conductos por donde circula la sangre no tienen geometrías permanentemente iguales. ¿Sí? Un conducto, sabemos, o sea, una arteria, o sea, vamos saliendo de la aorta, arterias, arteriolas, hasta que pasamos a los capilares. Es decir, que el conducto no tiene el sistema circulatorio, el camino, el sistema de transporte, ¿sí? La ruta por la cual va el fluido, la sangre, no tiene siempre la misma geometría. La geometría llamamos el diámetro, no tiene siempre el mismo diámetro. Va cambiando el diámetro. ¿Sí? Pasamos de un diámetro de 1 centímetro, 1.2 centímetros, más o menos, ¿sí? en la aorta, a micrones. Micrones no, un poco más, pero bueno, sí, micrones, unos cuantos micrones, ¿sí? A nivel de los capilares. ¿Y por qué tiene que ser así? Y bueno, porque si yo tuviese la aorta, ¿sí? que continúa siempre con el mismo diámetro, no podría llegar yo para oxigenar a cada una de las células de nuestro organismo. ¿Sí? Entonces después justamente tiene que ir distribuyéndose es lo que pasa, lo que pasa con el tramado vial en una provincia, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos rutas principales, en la provincia de Chubut tenemos 2 rutas principales, la ruta 3, la ruta 40, luego en la ruta 3 aquí en la costa, la ruta 40 en la cordillera, luego tenemos 2 rutas más o menos secundarias, que son la 26, que va por el sur de este a oeste,
y la 25 que va por el centro de este a oeste, y luego tenemos rutas, caminos vecinales y rutas más secundarias aún, para poder llegar a cada uno de los lugares, de los poblados de la provincia. Bueno, con la sangre es exactamente igual. Entonces no podemos tener el mismo diámetro en todos los conductos. Bien, y lo que tenemos que resaltar, lo que le pedí a las chicas que resalten en la práctica, perdón, es esto de que si el fluido es incompresible, todo elemento de fluido que entra por lo que consideramos la entrada del sistema, ¿sí?, ese caudal que entra, ¿sí?, tiene que ser el mismo que el caudal que sale. Yo considero un tramo una sección de un conducto y entran un caudal de 5 milímetros por segundo, milímetros cúbicos por segundo, o centímetros cúbicos o mililitros por segundo, ¿sí? Si entra eso, a la salida, ¿qué tiene que pasar? Tiene que salir lo mismo. ¿Por qué no puede salir menos, por ejemplo? Porque si sale menos, se me va vaciando la vena, o la arteria, o la manguera, o la cañería de petróleo. Y si sale menos, y si sale más, ¿puede salir más de lo que entra? No puede salir más de lo que entra. ¿Sí? Bien, entonces tenemos lo que se llama la conservación del caudal. El caudal de entrada tiene que ser exactamente igual al caudal de salida. Esta ecuación sí vale para todo tipo de fluidos, para los fluidos ideales y para los fluidos reales. La conservación del caudal vale siempre, no importa que el fluido tenga o no tenga viscosidad. Bueno, y aquí es donde decíamos que el caudal, ¿sí?, era, no sé si tengo, ahí sí, el caudal era el área, bueno, me parece que lo habíamos llamado área o sección, es lo mismo, ¿no? A o S es lo mismo, ustedes usan la letra que quieran, de área o de sección. Alguien me preguntaba, inclusive en las consultas, si área es lo mismo que superficie. ¿Sí? Estrictamente no es lo mismo. No sé por qué le pasa, debe tener poca pila. Estrictamente, área y superficie son cosas diferentes. Es más, el área es un caso particular de superficie. Una superficie a mí me puede indicar, puedo tener una superficie de lo que sea. Una superficie geométrica, la puedo poner en metros cuadrados, una superficie, ¿sí?, la puedo poner en cualquier. Pero al revés estoy diciendo. Uno es un caso particular de la otra. ¿Sí? Está bien, una superficie puede representar a mí, la superficie de alguna cuestión, tengo que ver qué dimensiones tengo. ¿Sí? Ahora, en el caso del área, ¿sí?, tengo dimensiones específicas. El área del triángulo. ¿Sí? El área del triángulo me va a dar en metros cuadrados. ¿Sí? Un área de una superficie me va a dar en metros cuadrados. Ahora, le estoy diciendo, rebobino porque le estoy diciendo al revés. Rebobino. Borramos después ahí lo que, ¿sí? Área de superficie, ¿sí? Una superficie, ¿sí?, yo la puedo tener en metros cuadrados. Ahora, cuando nosotros calculamos el área bajo la curva, por ejemplo, ayer calculamos en una figura el área bajo la curva. ¿Sí? El área bajo la curva, no me daba en metros. ¿Sí? Yo calculo, por ejemplo, el área bajo la curva de una fuerza en función de la posición. ¿Qué me da eso? ¿Me da en metros cuadrados? Fuerza en función de la posición. Calculo, tengo una recta, una fuerza constante, le calculo el área abajo. Cuando yo calculo el área, me da fuerza
¿sí? O sea, base por altura, fuerza por una longitud. Fuerza es Newton, la longitud es metros. ¿En qué me da eso? ¿Newton por metro? Joule. ¿Por qué? Porque debajo de esa superficie, el área de ese gráfico no representa metros cuadrados. Ese área representa el trabajo de la fuerza F. Entonces, área y superficie las usamos indistintamente, pero superficie específicamente para milímetros cuadrados, metro cuadrado, lo que sea, ¿sí? Y el área no, el área me puede dar a mí cualquier unidad. De hecho, fíjense, el área bajo la curva en ese caso nos da Joule, nos indica el trabajo de la fuerza, ¿sí? Entonces los usamos indistintamente, área y superficie, pero no es estrictamente lo mismo. Bien, entonces teníamos que el área de entrada por la velocidad de entrada es el área de salida por la velocidad de salida. ¿Sí? De ese modo, habíamos dicho, tenemos el área de entrada, ¿sí? Aquí, ¿qué tenemos? La velocidad de entrada es lo que recorre un elemento de fluido dividido el tiempo que emplea en recorrerlo, ¿sí? El área de salida, perdón, la velocidad de salida es lo que recorre el elemento de fluido dividido el tiempo, ¿sí? Aquí tenemos el área por lo que recorre el elemento de fluido es volumen, la variación de volumen dividido la variación de tiempo, y aquí tenemos el área de salida por lo que recorre el elemento a la salida. El mismo elemento de fluido que estamos considerando es la variación de volumen a la salida dividido el tiempo que emplea, que es el mismo. El tiempo que emplea, que es diferente, o puede ser el mismo. Y fíjense, ¿qué era delta B sobre delta T? Caudal, ¿no? El volumen que pasa por una cierta superficie por unidad de tiempo. ¿Sí? Bien. Nosotros empezamos definiendo caudal, ya se los dimos como una receta. El caudal se define delta B sobre delta T, ¿sí? Pero si yo hago este análisis, ¿sí? con esa figura de un elemento de fluido que entra, ¿sí? Y ese elemento de fluido lo sigo por el conducto hasta que sale del conducto, ¿sí? Y el conducto ese cambia su sección, ¿sí? Y hago este análisis que acabo de hacer, luego llego aquí y aquí puedo definir el caudal, ¿sí? Y puedo decir que el caudal de entrada es el caudal de salida. Bien, ¿qué es lo que me sirve de todo esto que hice aquí? ¿Qué es lo que me sirve? Simplemente tener en cuenta que los dos caudales son iguales, el de entrada y el de salida, y que el caudal lo puedo escribir como delta B sobre delta T, o que el caudal lo puedo escribir como el área por la velocidad. ¿Sí? Yo puedo hacer la deducción de esta manera, o puedo ir con la deducción hacia abajo, o puedo ir con la deducción hacia arriba. ¿Sí? Podría haber empezado por aquí, ¿sí? Y haber ido hacia arriba, si tomaba la definición de caudal. Pero lo importante, repito, lo voy a remarcar. ¿Sí? ¿Por qué no les explicas de dónde surge ese delta B? Ahí va. Esto y esto. Sandra me dice si están todos sabiendo de dónde surge esto, por ejemplo, esto o esto. Ahora va, después. ¿De dónde surge esto, no? Delta X sobre delta T y delta X sobre delta T. ¿Qué es eso? Es la velocidad de arriba, ¿no? La velocidad de entrada, cualquier velocidad, o sea, la velocidad, ¿sí? Es la variación de posición sobre la variación de tiempo. Habíamos dicho el otro día que considerábamos
ahora sí voy a subir un poquito porque no lo quería subir porque estaba la ecuación. ¿Sí? Consideramos un elemento de fluido que entra aquí, es lo que les acabo de decir, ¿no? Un elemento de fluido que entra aquí y un elemento de fluido que sale aquí. ¿Sí? Como el caudal es constante, ¿sí? Para un mismo tiempo, o sea, la cantidad de fluido que entra tiene que ser igual a la cantidad de fluido que sale. Eso es la ecuación de continuidad. ¿Sí? Entonces, independientemente de que yo tenga aquí un diámetro diferente del diámetro de entrada que el diámetro de salida, independientemente, esa cantidad de fluido que tengo a la entrada tiene que ser igual a la cantidad azul que está allí arriba que sale. ¿Sí? Me tengo que levantar. Entonces, bueno. Y luego lo único que tengo que hacer es seguir las ecuaciones. Es decir, área, ¿por qué después aparece, ya en la mesa, después, por qué aparece el volumen abajo? ¿Por qué aparece el volumen abajo? Porque ahora, lo vamos a poner en verde, ahora esto, ¿sí? El área, ¿qué es el área? ¿Por qué me aparece delta B? Porque tengo ese volumen que yo tenía, eso es un cilindro, ¿no? Tengo un cilindrito de determinadas dimensiones a la entrada y tengo otro cilindro a la salida. Tienen distintas formas, como tienen distinta área, los cilindros tienen distintas formas. Al principio, en ese caso, tendría, por ejemplo, no sé, como si fuese una lata de atún, digamos, ¿sí? Poco diámetro y gordita, ¿sí? Y a la salida, como si fuese un disco, una rapidita, ¿sí? Más finito, pero más ancho. Pero los dos son cilindros. Cualquiera de los dos, este es un disco, pero supongamos que tiene un poquito de grosor, de espesor, son cilindros. ¿Sí? Tengo un cilindrito. ¿La lata de atún no es un cilindro? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Una lata de atún es un cilindro. ¿Sí? Y una rapidita, ¿qué otra cosa puede ser? No sé, una rapidita que tenga más. Bueno, un disco, ¿no? Tengo un disco, ¿sí? O sea, también es un cilindro. Un disco puede ser un cilindro, solo que de espesor muy chiquitito. Entonces, lo que me dice Sandra es aclararles que justamente, ¿por qué? ¿De dónde sale ese delta B de ahí abajo, que es volumen? ¿Sí? No es velocidad, la B grande ya saben que es volumen, porque tengo yo, sea que lo tengo abajo, lo voy a hacer, tratar de hacer tridimensional. ¿Sí? Bueno, muy tridimensional no me salió. Bueno, si quieren lo hago... sí, si lo quieren... Sí. Para quienes fueron al industrial, al colegio técnico, esto, ¿sí? Si esta es una línea punteada, ahí sí lo estoy haciendo en 3 dimensiones. Y aquí arriba, tengo que hacer, a la salida tendría que hacer así. Esto sería a la salida. Son 2 cilindros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pongo el volumen del cilindro? Si esto es delta X, ¿y esto qué es? Esto es una superficie, que es la superficie de entrada o el área de entrada. ¿Sí? El volumen del cilindro es la superficie de la base, si esto yo lo di por sabido, pero gracias. La superficie de la base por la altura. La superficie de la base es lo que llamamos A de la base, A de entrada. Por la altura del cilindro lo llamamos delta X. A de entrada por delta X a la entrada y A de salida por delta X de salida. Eso es un volumen. ¿Sí? Esto, bueno, le pongo un por porque si no parece una X.
por... Este es el volumen del cilindro. Este es el volumen del cilindro de entrada. Y a la salida es exactamente lo mismo. Por eso, esto, el área de entrada, esto va acá. Eso es lo que me pedía Sandra que les explique. Geometría. Geometría es bastante tiempo atrás, ¿no? Bueno, entonces, pero lo importante es lo que recuadramos ahí, lo que resaltamos ahí en amarillo, ¿sí? Que el caudal de entrada es igual al caudal de salida siempre, eso es lo importante, ¿sí? Y que lo puedo escribir como el área por la velocidad, ¿sí? Como la superficie por la velocidad correspondiente en esa superficie. Bien, sí. Es la altura del cilindro, ¿no? No importa si vos tenés el cilindro así o lo tenés así, el cilindro. La altura es la altura de la superficie lateral. La longitud de la superficie lateral, eso en el cilindro se llama altura. No importa si vos lo tenés así o si lo tenés acostado. A la longitud de la superficie lateral se la llama altura en geometría, ¿sí? En la geometría del cilindro. Bien, bien, entienden lo que preguntó el compañero, ¿no? Dice, ¿por qué lo llamas altura, ¿sí? Si tenés un cilindro acostado? ¿Cuál sería la altura? Eso es lo que me preguntó. Y la respuesta fue la que escucharon. En geometría, en un cilindro, la altura no es necesariamente lo que va desde abajo hacia arriba, como en toda la geometría, ¿no? Sino que la altura, en el caso del cilindro, se define como la longitud, ¿sí? De la línea más, si quieren se lo hago más complejo, que es la realidad. Es la longitud, ¿sí? Del segmento más corto que une dos puntos de la circunferencia de la base y la circunferencia de las dos tapas, digamos. Entonces, para evitar todo eso, decimos, bueno, es la longitud justamente de la cara, ¿sí? De la cara lateral del cilindro, la longitud. Cuando es un cilindro acostado, sí tiene altura también. Es esa, es la misma. Lo que pasa es si vos tenés, este es un cilindro y esta es la altura. ¿Sí? Y lo tenés así y esta es la altura. Ahí está. Exacto. Esto es un cilindro, no importa si lo tengo, gracias. No tengo si lo tengo acostado, no importa si lo tengo acostado o lo tengo parado. Esta es la altura. ¿Sí? ¿Cuál es la altura? No, pero acá, ojo, acá no estamos considerando energía, ¿eh? Acá no está, porque es superficie, es geometría simplemente. Acá no estamos considerando la altura de la... Esa altura no es la altura que está allá, ¿eh? Es la altura del cilindro. Estamos analizando el cilindrito para que ustedes puedan entender de dónde salen esas ecuaciones. Pero acá, para definir esto, acá nos corrimos un montón de esa ecuación, ¿sí? Y esto fue simplemente para que ustedes entiendan, ¿sí? Cómo la conservación del caudal. Pero no tiene, gracias porque si no vamos a confundir, no tiene nada que ver con la altura. Hay una abeja, ¿no? No tiene nada que ver con la altura de... Le di, ¿eh? Uy, casi que le di. Una abeja. ¿Sí? La altura del cilindrito. Fue para ver que, o sea, yo puedo tener yo podría tener, miren, lo hacemos fácil. ¿Sí? A la entrada yo podría tener esto. Este podría ser mi cilindro a la entrada. Bueno, acostado no lo acuesto porque está con agua caliente. ¿Sí? Y con un diámetro mayor, podría ser mi cilindro a la salida. Pero el tema de la altura, no estoy hablando de la diferencia de altura entre esto y esto, que es lo que está en la ecuación de Bernoulli. En la ecuación de Bernoulli está la diferencia de altura entre este punto y este punto. ¿Sí? O sea, esta altura. No, yo ahora estoy usando la altura, ¿sí? De la cara del cilindrito para hacerles una demostración físico-matemática, digamos. Nada más. Pero lo importante, como les decía, es lo que tengo resaltado en amarillo, ¿sí?
que se mantiene el caudal, no importa que el fluido sea ideal o sea real, que la ecuación de Bernoulli vale solo para fluidos ideales y que el caudal, además, lo puedo escribir como el área, del área del elemento de fluido que considero por la velocidad del fluido que está pasando allí. Bien, antes de pasar a fluidos reales, hay cuestiones para aclarar aquí. Dijimos, tenemos la presión de entrada más 1/2 de la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura de entrada es igual a la presión de salida más 1/2 de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura de salida. ¿Sí? Bien, la tercera vez que la ponemos, ¿sí? Así ya la vamos recordando. Bien, y ahora empiezan las preguntas. Preguntas que hacemos, por ejemplo, cuando vienen a rendir final. ¿Sí? En el final sí, en el final tienen que acordarse las ecuaciones, porque ya ¿por qué? Porque en el final ya no están en situaciones de resolver ejercicios. La parte más difícil siempre en una materia es aprobar los parciales. ¿Sí? Y después el final, ya por lo menos en estas materias de hacer ejercicio ¿no? Después ya cuando viene al final es la parte más conceptual, ¿sí? Pero ahí tienen que saberse todo esto. Y además dan un tema que ustedes preparan, qué sé yo, antes que se suele, bueno, ya vamos a hablar al final. Bueno, pero empiezan las preguntas. ¿Qué ocurre si yo tengo un tubo, un conducto totalmente horizontal? Tengo un conducto totalmente horizontal. ¿Tengo altura? No, porque la altura no es la altura del cilindro, es la altura, es la diferencia de altura, ¿sí? Y estuvo muy bien la pregunta, porque si no eso lleva a confusión. ¿Pero se entendió la respuesta? Cuando preguntaste lo de altura, ¿entendiste cuál es la diferencia? Bien. Es decir, la altura, ¿sí? Que va ahí en la ecuación de Bernoulli, es la diferencia de altura entre entrada y salida. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, si yo tengo un conducto totalmente horizontal, ¿tengo diferencia de altura entre entrada y salida? No. No tengo diferencia de altura. Entonces no me tengo que rascar la oreja así. Si no tengo diferencia de altura, quiere decir que no les tengo que dar la altura. Porque independientemente de que yo tenga el cilindro ese, el tubo, perdón, el conducto, si yo lo tengo acá o lo tengo en el piso o lo tengo sobre el escenario, sí que las alturas claramente son diferentes. No me importa el valor, ¿por qué? Porque tengo la misma cantidad del lado izquierdo o del miembro izquierdo que del lado derecho o miembro derecho. Entonces, sin que me digan a mí, sin que me importe la altura, yo en ese caso, ¿sí? Aquí vamos a poner, entonces, tubo. A Sandra no le gusta que ponga tubo, pero bueno, más corto es. Tubo horizontal. Un conducto, ¿sí? En un conducto horizontal, independientemente de lo que valga la altura. ¿Sí? Y ahora colocamos. Además, el conducto, el tubo, ya puse tubo, así que el tubo tiene diámetro constante. Y acá ya hay mucho concepto. Acá ya hay concepto. Tengo diámetro constante. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Tengo diámetro constante. Ya vamos bien. Acá me dicen, si tengo diámetro constante, el área va a ser la misma, el de entrada y el de salida. Vamos bien.
Si el diámetro es fijo, el diámetro, acuerden, es el segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Definición geométrica. ¿Sí? El diámetro. Si el diámetro es el mismo, el área de entrada y el área de salida es la misma. ¿Y? Entonces, me dicen acá, entonces también la velocidad es la misma. ¿Es cierto eso? ¿Vieron que era importante la ecuación que habíamos escrito recién? Veámoslo. Ahí tienen la ecuación resaltada en amarillo. A, ¿qué era? Área de entrada y área de salida. Si el área es la misma, la de entrada y la de salida, ¿pueden ser diferentes las velocidades? De ninguna manera. No pueden ser diferentes. Entonces, ahí toma esa pavada geométrica, porque realmente yo entiendo, ojo, entiendo que muchos de ustedes no vieron nunca geometría o la vieron en la primaria, ¿sí? Y están oxidados con esto, ¿sí? Pero es una minucia geométrica. Pero sin esa minucia geométrica, sin esa cosa pequeña geométrica, no puedo resolver el problema. ¿Sí? Y por eso se va tornando compleja esta biofísica. ¿Mm? Sí. Sí. Eso vale en fluidos ideales y fluidos reales. Bueno, el análisis que estamos haciendo con esta ecuación, no. El análisis de esta ecuación es solo para fluidos ideales. ¿Sí? Está bien la pregunta también. Y todo esto que estamos analizando vale para fluidos ideales y para fluidos reales. La ecuación de Bernoulli vale para fluidos ideales. ¿Sí? Después vamos a hacer, cuando tengamos fluidos reales, vamos a hacer otro tipo de análisis, porque hay otras ecuaciones. ¿Mm? Bueno, pero, pero eso de que el área por la velocidad es igual, eso sí, eso es para todos los fluidos. ¿Sí? Eso es para todos los fluidos. Área por velocidad igual a área por velocidad. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que decimos? Decimos, si el diámetro, fíjense, hablamos del diámetro. Lo que estamos dando, pónganle en el enunciado, les estamos hablando del diámetro, una cuestión geométrica. Y esa cuestión geométrica tiene un montón de implicancias en el sistema circulatorio. Esa cuestión geométrica, cuando tiene que ver con una reducción en el radio de una arteria importante, es lo que da origen al bypass de Favaloro. ¿Qué es el bypass de Favaloro? Tengo este camino tapado, entonces ¿qué hago? Yo tengo que llegar de acá hasta el final del aula. Y el único camino que tengo para llegar de acá al final del aula es este camino. Y este camino está estrecho, no está totalmente tapado, pero está fino. Hay mucha gente acá, entonces me cuesta pasar. Entonces, ¿qué hizo Favaloro? Abrió otro camino, abrió. Dice, bueno, claro, ahora la vemos facilísima. Pero ese es el bypass de Favaloro. ¿Sí? Entonces dice, bueno, venía la sangre por aquí, ¿sí? Era el único camino que tenía para seguir para allá, estaba muy tapado y dice, bueno, abramos un camino por acá. Y nos conectamos allá de vuelta. Tan fácil y tan complejo, ¿no? Eso parece muy fácil. Sí, cortar caños y qué sé yo, y es facilísimo. Ahora, cortar acá es complicado, ¿no? Bien, entonces toma esa cuestión geométrica, toma relevancia realmente. Y bueno, ¿y por qué va a cambiar la geometría de las arterias? Y bueno, por arteriosclerosis, ¿sí? Por un montón de cuestiones. ¿Mm? Bueno, entonces ya vimos que la velocidad, además, si el tubo tiene diámetro constante, la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, si el tubo tiene diámetro constante, la velocidad es constante. Ya lo acabamos de deducir. Y si la velocidad es constante, esto implica entonces que V velocidad es constante. ¿Y esto qué implica?
No van a encontrar dos teóricas iguales, porque de esta manera no lo vimos nunca para atrás, ¿sí? Desde 2015 para acá. ¿Ok? ¿Se entiende? Si la velocidad es la misma. Y entonces, ¿a qué llegamos? A que la presión es la misma en todo el sistema. En todo, de ese tubo, de ese conducto que yo tenía con diámetro fijo, resulta que la presión es la misma en todos los puntos de ese tubo o de conducto. ¿Por qué? Porque lo único que me queda es la presión. La presión de entrada y la presión de salida es la misma. Es un caso particular. Y así puedo ir jugando. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué me dice esto? Que para que haya una diferencia de presión, porque acá, ¿cómo puedo poner? Fíjense, a ver, nosotros colocamos eso. ¿Dónde se pierden? Que en las respuestas, que en las opciones de respuesta que les damos, les colocamos ¿qué decimos con eso? ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Cuántos delta hemos trabajado ya? Delta de posición, delta de velocidad, ¿sí? Delta de energía mecánica, delta de energía cinética, delta de energía potencial. Un delta, no es nada nuevo, no hay nada nuevo, es un delta P, una variación. El delta es una variación y vamos a seguir trabajando. ¿Sí? Ya cuando Sandra después del parcial hable de diferencias de concentración y todo, ya no vamos a estar aclarando. Va a poner delta C, ¿sí? En una diferencia de concentración y a otra cosa. Delta, trabajamos diferencias, ¿sí? Gradiente, bueno, después va a introducir la palabra gradiente, Sandra. ¿Sí? Lo vamos a explicar bien después. Delta P, ¿sí? Bueno, nosotros les ponemos delta P igual 0 y se pierden. Y lo que estamos diciendo es eso, fíjense. Si la presión de entrada es igual a la presión de salida, cuando hago la resta, porque ¿qué sería ese delta P? Ese delta P sería la presión final menos la presión inicial. Si esto es igual a esto, y eso es 0. ¿Sí? No se mareen con la pregunta, porque son todas cuestiones que hemos dado acá. ¿Mm? Bien. Y ahora les doy vuelta a la pregunta. Después la parte de fluidos, ya hablamos mucho de fluidos reales, ¿sí? Con lo que queda de clase me sobra para presentar las ecuaciones. ¿Qué tiene que pasar entonces para que yo tenga una diferencia de presión, un delta P a lo largo de la cañería? Ya vimos que si estoy en la misma altura y tengo el mismo diámetro, o podríamos decirle el mismo radio, o directamente podríamos decirle la misma sección, o el mismo área, o la misma superficie, ¿sí? Bueno, todas esas variantes. Bueno, ya vimos que si tengo un tubo que no, un conducto que está todo a la misma altura y que tiene la misma sección, no hay diferencia de presión en el sistema, en el conducto. ¿Qué tiene que pasar entonces para que yo tenga una diferencia de presión, un delta de presión o un gradiente de presión? No hablamos de gradiente todavía, porque en el gradiente me interesa los sucesivos puntos ¿sí? que hay en el medio. Acá estamos hablando de inicial y final, entonces un delta. Geometría, cuestiones geométricas. Me pregunta cuando hablan de diámetro, radio, superficie, cuestiones geométricas que las tengo que usar para después llegar a la ecuación. Entonces, ¿cuándo voy a tener una diferencia de presión entre la entrada y la salida? ¿Lo veo en la ecuación? ¿Qué tengo que tener para tener una diferencia de presión? Tengo que tener un cambio en el diámetro o, porque puede haber los dos, un cambio de altura. ¿Sí? Si tengo el conducto que no está todo horizontal, sino que está inclinado o está vertical, ¿sí? Ahí voy a tener también una diferencia de presión. ¿Sí? Y de eso se tratan los ejercicios de hidrodinámica de fluidos ideales. De ver
estas cuestiones de cómo se comporta, cómo trabajar con la ecuación de Bernoulli bajo distintas condiciones que me dan en el enunciado. ¿Sí? De eso se trata. Bien. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? ¿Qué es eso? Bueno, resulta que ahora vamos a ponerle un poquito más de color. Fluidos reales. Si hablamos de fluidos reales, ¿de qué hablamos? Fluidos que ya van a, o sea, ya tienen rozamiento. Si hay rozamiento, hay pérdida de energía. Si hay pérdida de energía, no puedo usar la ecuación de Bernoulli porque justamente la ecuación de Bernoulli salía de una conservación de la energía. ¿Sí? Otra vez más insistimos de por qué no puedo usar Bernoulli para acá, para fluidos reales. Bien, en los fluidos reales tenemos la viscosidad. ¿Quién se acuerda de la unidad de la viscosidad? Yo la dije el otro día. Es una unidad que no era del sistema internacional, pero es la que más se usa. El Poise se escribe, ¿sí? De Poiseuille. Ahora vamos a ver por qué es Poise. ¿Sí? Viene de Poiseuille, un nombre, un científico de hace bastante tiempo. Y particularmente usamos una unidad más chiquita por las viscosidades que manejamos, que es el centipoise. ¿Sí? Bien. La viscosidad tendría que ver con el rozamiento. Es decir, que ahora, con lo que vimos hasta ahora, si Sarmiento, ¿todos saben dónde queda Sarmiento? ¿Por qué es importante Sarmiento para nosotros? Porque está el lago Múster y ahí están toda la logística y la infraestructura para abastecernos de agua en Comodoro. Si el agua fuese un fluido realmente ideal y si Sarmiento estuviese a la misma altura que Comodoro y no hubiese montañas, ¿sí? Yo colocaría agua en Sarmiento y no necesitaría energía para que ese agua llegue en Comodoro. La coloco en el tubo, le doy apenas un poquito, apenas, con que le dé 1 grado de inclinación a la cañería, pongo el agua allá y llega a Comodoro y no hago ningún gasto de energía. El petróleo que está en Las Heras, si fuese un fluido ideal, Las Heras a 200 kilómetros de Comodoro, coloco el petróleo en la cañería de Las Heras, le doy 1 grado de inclinación en la cañería, lo coloco en Las Heras y viene por diferencia de altura, pues viene por gravedad, viene y lo cargo en Termap, en los tanques, y de ahí a los buques, y de ahí se va para afuera. Eso no ocurre. No ocurre ¿por qué? Porque tengo pérdida de energía. Los fluidos en realidad no son ideales. Me sirve a mí para poder explicar ciertos fenómenos, ciertos comportamientos, ciertos procesos, pero no son estrictamente ideales. Hay viscosidad. Esa viscosidad ya lo vimos, depende de la temperatura, ¿sí? Depende de un montón de factores y bueno, entonces ahora tenemos que vernos con la viscosidad. Bueno, el tema es que vamos a considerar un cierto tipo de conductos, porque conductos podemos tener muchos, podemos tener conductos de sección cilíndrica, que son los que vamos a considerar, cilindros, todos nuestros conductos van a ser cilindros. Pero ustedes saben que hay otros tipos de conductos, ¿sí? Hay conductos ovalados, conductos cuadrados, ¿sí? Bueno, nosotros nos interesan los conductos, nos vamos a quedar con los conductos cilíndricos, ¿sí? La base es un círculo, ¿sí? Y luego, al darle altura, se transforma en un cilindro. Bien. Esos son los fluidos a través de conductos cilíndricos son los que estudió Poiseuille.
De ahí, se imaginarán, viene el Poise. ¿Sí? La unidad Poise viene de ahí, la unidad de viscosidad. Bueno, dijimos entonces que al haber viscosidad se pierde energía, hay rozamiento, se pierde energía. Si hay rozamiento, hay resistencia, lo que decíamos el otro día, resistencia al flujo, resistencia a fluir. ¿Sí? Bueno, esa resistencia, cuando estamos trabajando con fluidos, se llama resistencia, esa resistencia a fluir se llama resistencia hidrodinámica. ¿Mm? Bien, resulta que Poiseuille, estudiando tubos cilíndricos, conductos cilíndricos, descubrió que esa resistencia, ¿sí? Resistencia hidrodinámica, él estudió, y bueno, hidrodinámica. Hidrodinámica. Mirando con tubos, midiendo, bueno, él encontró por experimentación, es decir, lo que se llama de manera empírica, experimentando con tubos de distinto largo, distinto diámetro, con distintos fluidos, ¿sí? Él encontró que la resistencia al flujo era igual a esto, 8 veces la viscosidad por la longitud del tubo, conducto que estaba trabajando, dividido pi por el radio del conducto a la cuarta. Una cuestión casi geométrica también, ¿no? Es decir, va a depender de la longitud del tubo, la resistencia a fluir, la resistencia al flujo. Depende de la longitud del tubo y depende del radio. Depende de esa forma, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente, a ver, cuando se experimentaba, se experimenta todavía en laboratorios de física, particularmente donde se hace esto, física de fluidos, entonces uno empieza a experimentar, empieza a buscar y por experimentación, ¿sí? Va viendo, va probando y va viendo qué ecuación es la que mejor, o sea, qué combinación, en este caso de cuestiones geométricas más la viscosidad, es la que mejor combina con lo que yo veo, con lo que yo mido. Bueno, y esto les trae problemas a ustedes, pero es bastante intuitivo, ¿no? Si yo pienso, todos hemos regado alguna vez, ¿sí? Hemos regado. Entonces, si yo pienso que riego... A ver, primero, esa resistencia, ¿qué me está diciendo? Y acá la complejidad que se les presenta es más una complejidad matemática que física. Es ver qué pasa con numerador y denominador para ver si esa resistencia aumenta o disminuye. Cada vez que el numerador crezca, claramente la resistencia que va a pasar. Cuando tengo una cuestión directa, de relación directa, claramente cuando cualquier cosa del numerador crece, la resistencia crece o no. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? ¿Sí? Si en el numerador multiplico por 2, por 4, por 6, la resistencia multiplica por 2, por 4, por 6. ¿No? Bien. El asunto, lo que más, es decir, que si la longitud aumenta, claramente voy a tener más resistencia. Si la longitud disminuye, claramente voy a tener menos resistencia. Eso es fácil, eso lo ven todos bastante bien. El problema se les presenta en el denominador, con el bendito radio ese. Porque claramente no es lo mismo que el radio aumente o disminuya, y encima está elevada la potencia 4. Cuando algo aumenta en el denominador, independientemente de esa ecuación, en cualquier ecuación, si algo aumenta, se hace más grande en el denominador, ¿qué pasa con la cantidad que estoy evaluando, con la resistencia en este caso? Disminuye. Yo tengo algo más grande en el... A ver, si yo una torta la tengo que repartir entre 4, no es lo mismo que la tenga que repartir entre 8. ¿O no? Yo la tengo que repartir entre 8, a cada uno le toca menos. Entonces, si yo pongo... la variable sería, a ver, ¿cuánto le toca a cada uno? ¿Sí? Y después empiezo a dividir por 4, por 8, por 12, por lo que sea.
¿Sí? Y si no, pregúntenle a los que hacen las patas flameadas esas cuando ven la cola y ven que les va quedando poca pata. Han estado, bueno, no han estado del otro lado. ¿Sí? Porque obviamente cuanto más personas son, ¿sí? Menos va quedando del producto, que sería la resistencia. Entonces yo tengo acá, si yo tengo el radio, cada vez que aumento el radio, que aumento el denominador, esa resistencia disminuye. Por el contrario, si ese radio disminuye, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta, el numerador aumenta. ¿Sí? No es lo mismo dividir por 1 que dividir por 0,5, que dividir por, ¿sí? Por 0,2, por 0,1. Cada vez que tengo más chiquitito el denominador, aumenta el resultado. Y esas son cuestiones matemáticas que no tienen nada que ver con la biofísica. Pero les cuestan esas cuestiones, entonces las tienen que practicar. Es otro de los puntos que tienen que practicar mucho, extra, porque no es biofísica eso, es de la matemática. Porque después vamos a empezar. Se les da una situación y dice, bueno, ahora el radio aumenta al doble, el radio disminuye un 15%. Y esas no son cuestiones de la biofísica, son cuestiones matemáticas. ¿Sí? O no puede disminuir el radio de una arteria el 15% porque hubo una deposición por arteriosclerosis. Claramente sí, y puede disminuir mucho más. ¿Sí? Bien, entonces eso practíquenlo, porque ahí vamos a hacer muchos ejercicios. ¿Sí? Clara, y además, acá vamos a aclarar una cuestión geométrica, y recurran las teóricas, porque si no, no tiene sentido que invirtamos tiempo, no perdamos, que invirtamos tiempo en estas cuestiones, ¿sí? Si el radio disminuye a la mitad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si el radio disminuye a la mitad, yo tengo aquí la resistencia hidrodinámica inicial, es esta, 8, la viscosidad, la longitud, sobre pi r a la cuarta. La resistencia hidrodinámica al final, 8 n l, porque no cambié nada. La viscosidad no cambia, podría cambiar la viscosidad claramente, ¿sí? Ya hemos hablado, ¿sí? Que puede cambiar la viscosidad de la sangre. La viscosidad de la sangre es muy parecida a la del agua, ¿sí? Pero ¿puede cambiar la viscosidad? Claro que puede cambiar. De hecho, hay medicamentos justamente para cambiar. Vieron que dicen la sangre está más. No sé si tenemos nuestra colega que es experta en hemodinamia, ¿está por ahí? ¿Se esconde? Tiene que ver con la coagulación de la sangre, exactamente. ¿Sí? Tiene que ver con la coagulación. Entonces, yo puedo cambiar esa viscosidad. Entonces, al cambiar esa viscosidad, o sea, no es que se cambia así alegremente, porque el cambiar esa viscosidad cambia la resistencia hidrodinámica. Y enseguida vamos a ver qué ocurre si cambia esa resistencia hidrodinámica a nivel del corazón. Lo vamos a ver enseguida. Entonces, ¿cómo coloco acá en la ecuación que el radio disminuye a la mitad? La longitud no cambia, el pi s no cambia. ¿Cómo coloco que disminuye a la mitad? Radio dividido 2. El radio disminuye a la mitad. Bien. Ojo, ojo, como dicen, ojo al piojo. Eso es lo que hacen ustedes, lo que acabo de escribir. ¿Qué es lo que está mal? Hay algo mal ahí, pésimo, horrible.
Eso es lo que hacen ustedes. Le decimos, el radio disminuye a la mitad y hacen eso. El radio disminuye a la mitad. Hay algo matemáticamente desastroso. ¿Cómo? ¿Cómo no escuché? Sí, no, acá está más o menos bien lo que me están diciendo. Radio elevado a la 4 dividido 2. Eso es lo que está escrito. Radio elevado a la 4. ¿Cómo? Acá el 4 está afectando al 2. Otra vez, si estoy invirtiendo tiempo en esto, si no les mostramos los parciales, ¿cómo se equivocan en esto? ¿Quién habla? Bueno, todos me estaban diciendo más o menos lo mismo, pero no me lo estaban diciendo con las palabras apropiadas. ¿Sí? Es eso que está ahí. Todos me estaban diciendo lo mismo. ¿Sí? El asunto es que si yo digo el radio disminuye a la mitad, eso es una cosa, pero después cómo lo coloco yo en la ecuación es otra cosa, y ahí es donde se equivocan. Es decir, no se equivocan en la física, se equivocan en la matemática. ¿Sí? Ahí yo no estoy diciendo que esa potencia cuarta afecta al radio, a todo. Si yo disminuí el radio a la mitad, tiene que quedar eso traducido en la ecuación. Ahí solamente la R la afecté a la cuarta potencia, pero no el 2 del radio de que disminuyó a la mitad. Entonces, lo que me dicen los compañeros acá, que es lo correcto, ¿sí? Todo está elevado a la cuarta potencia. Y entonces es muy diferente, porque antes, sin ese paréntesis que acabo de colocar en colorado, el 2 pasaba ahí, ¿sí? Me quedaba un 2, y evidentemente no me va a quedar un 2 ahora, me va a quedar un 2 elevado a la cuarta, y 2 elevado a la cuarta es 16. Y una cosa muy diferente, que me quede un 2 ahí, y otra cosa que me quede un 16. Esto lo vamos a traducir entonces en 8, la viscosidad L, pi R a la cuarta el R a la cuarta lo dejo donde está. Después tengo 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Pero ese 16 está en el denominador del denominador. O es decir, que pasa al numerador. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo disminuí el radio. Y fíjense acá lo que tengo. Esto. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa que la resistencia hidrodinámica inicial. Es esto que tengo acá. Quiere decir que yo disminuí el radio a la mitad, que no es tanto, no parece tanto, y la resistencia hidrodinámica me aumentó 16 veces. ¿Sí? Con un poquito que cambió el radio, la resistencia hidrodinámica aumentó una barbaridad. ¿Sí? Si yo además ahora, vean bien ahí después ustedes por qué el 16 pasó ahí, ¿sí? Y si no, vienen y lo preguntan. Si yo ahora además considero que la variación de presión la puedo escribir, vamos a dar un decretazo acá, no vamos a decir nada, como la resistencia hidrodinámica por el caudal y esa presión, esa diferencia de presión está vinculada a el trabajo o la presión o el trabajo que tiene, sí, cualquier como lo quieran ver, que tiene que generarse en la bomba que tenemos para mantener
el flujo sanguíneo, ustedes imagínense, si yo tengo que mantener el mismo caudal y tengo los caminos tapados, insisto, por ejemplo, arteriosclerosis, me aumenta la resistencia hidrodinámica, claramente este no puede durar mucho, ¿no? Porque trabaja a un ritmo que no, o sea, que no es el ritmo de trabajo habitual. ¿Sí? Bien. Aquí no hay nada nuevo, esto es diferencia de presión, resistencia aerodinámica y caudal. Lo único que podríamos hacer aquí es colocar delta P, reemplazar esto que tenemos aquí, 8, 9L, pi r a la cuarta, por el caudal. Y ahí empiezan un montón de... Aquí radican, en esta ecuación, radican todos los problemas que les preguntamos. Todos los problemas que hacemos, todas las preguntas que hacemos, están basados en esta ecuación que es la más completa, de la parte de fluidos reales. ¿Sí? Acá es donde tengo que empezar a ver, y ustedes tienen que empezar a preguntarse, bueno, a ver, y acá empieza. Mantenemos constantes algunas variables, cambiamos otras, a veces mantenemos constante el caudal. Entonces, a ver, si yo les pregunto, si yo quiero mantener el flujo sanguíneo, el caudal, quiero mantener el caudal, llamémoslo caudal sanguíneo, o no importa, en un conducto, quiero mantener el caudal constante, el caudal fijo. O sea, ahí empezamos a preguntar, ¿sí? Quiero mantener el caudal fijo. ¿Sí? ¿Qué posibilidad? Bueno, tengo un montón de variantes. A ver, yo quiero mantener el caudal fijo. Ahora pensémoslo con la ecuación que tenemos ahí. Mi objetivo es mantener el caudal fijo. Pero podría tener yo, que ahí están las variantes de los ejercicios, soy insistente con esto, podría tener yo una variación en la longitud del conducto, podría tener una variación en la viscosidad, podría tener una variación en el radio, aumentar o disminuir el radio. Entonces tengo que ir viendo cómo juegan esas variables, qué pasa con esas variables, ¿sí? Para ver, por ejemplo, si tiene que variar la presión. Entonces, por ejemplo, voy a un caso concreto. Digo, quiero mantener el caudal constante. Y la longitud aumenta al doble. Lo único que cambia es que la longitud que estoy considerando ahora de mi sistema aumenta al doble. ¿Qué tiene que pasar? Y se transforma en una cuestión más matemática que otra cosa. Quiero mantener mi caudal fijo, lo vamos a hacer. Quiero mantener mi caudal fijo, constante. Aquí la longitud pasa a ser 2 veces la longitud. ¿Qué tiene que pasar para que yo... Hay varias cuestiones que pueden pasar. ¿Qué tiene que pasar o cómo puedo yo compensar para mantener mi caudal constante? Estas son situaciones que se plantean para los médicos, para los petroleros, para los de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, Por ejemplo, puedo cambiar el radio. ¿Sí? Podría cambiar la viscosidad. ¿Sí? Podría, si la L me aumentó al doble, entonces yo ahora tengo que compensarlo eso. Alguna otra cosa, o con un conjunto de otras variables, tengo que disminuir ese 2, tengo que erradicarlo eso. ¿Cómo puedo eliminar ese 2? Por ejemplo, lo más fácil es colocar la viscosidad, que la viscosidad sea la mitad. En general no es lo que ocurre, ¿no? Si yo pongo una viscosidad que sea la mitad de la que tenía antes, el 2 de la viscosidad que está en el denominador se me va con el 2 que aumentó la longitud. De esto se tratan los problemas todos los problemas. Si no es la viscosidad, ¿qué puedo modificar? El radio. Y si no modifico el radio,
¿qué puedo modificar? ¿Qué es lo que ocurre generalmente? La presión. Si yo tengo aquí, me aparece un 2, ¿sí? Me aparece un 2, lo único que modifica, o sea, lo único nuevo es este 2, que tiene, aquí tiene que aparecer un 2. Entonces modifico la presión, ¿sí? Bueno, de eso se trata, eso es el esquema de, ¿sí? Obviamente no es una cuestión matemática, obviamente tiene aplicación, uno le da todo un entorno al ejercicio, pero de esto se trata, de cómo juegan estas variables para, o sea, ahora elegimos el caudal fijo, pero en otro problema le decimos, al otro tema le decimos, bueno, ahora quiero duplicar el caudal. Si yo quiero duplicar el caudal, bueno, tendré que ir, no sé, por otro lado. Si quiero duplicar el caudal, bueno, lo más fácil es duplicar la presión directamente, ¿o no? Me aparece un doble en el caudal, tiene que aparecer un doble en la presión. ¿Sí? Pero no ver yo, para que lo vean desde el punto de vista matemático, pero lo importante es verlo desde el punto de vista físico. Si yo quiero incrementar, estoy regando, ¿sí?, el jardín y tengo siempre la misma manguera, riego siempre con la misma manguera, es decir, la geometría es siempre la misma. Pero yo quiero incrementar el caudal que me sale por el extremo de la manguera. ¿Qué tengo que hacer? Incremento la presión, ¿no? ¿Y cómo incremento la presión? Cuando abro más la canilla, ¿no? Le doy más presión, o sea, justamente yo la presión la puedo regular abriendo y cerrando la canilla. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, regulo el caudal, pero en realidad, ¿qué estoy regulando el caudal? Estoy regulando de alguna manera la presión. De alguna manera, pues estoy regulando el caudal, ¿sí? O, ¿cómo que puedo decir? Bueno, en vez de tener un tanque a esta altura, tengo un tanque más arriba, entonces tengo una presión mayor. ¿Mm? Bien, de eso se trata. ¿Me falta algo? Ah, las unidades. Las unidades de presión las conocen, las unidades de caudal las conocen, longitud también, radio también, entonces falta la unidad de viscosidad. P chiquita o centipoise. ¿Sí? También, a ver, ¿cómo podemos poner esta unidad? Fíjense. Tenemos que, bueno, voy a colocar acá aparte. Delta P igual 8 nu L sobre pi r a la cuarta por Q. ¿Sí? Entonces, delta P, ¿en qué unidad tenemos esto? En Pascal. Newton, bueno, lo ponemos, dejémoslo en Pascal. Después cualquier cosa lo... Pascal. ¿Sí? Es igual. El 8 no me aporta unidad, me va a quedar la unidad de la viscosidad, la longitud en metros, el radio en metro elevado a la cuarta, el caudal en que lo colocamos. Metros cúbicos, unidades del sistema internacional, ¿no? Por segundo. Entonces, fíjense, metro por metro al cubo me da metro a la cuarta. O sea que aquí tengo metro a la cuarta que se van con este metro a la cuarta. Entonces, Pascal por segundo es la unidad de viscosidad.
en el sistema internacional. ¿Vieron qué fácil sale la unidad? Las unidades ayudan mucho, chicos. Nosotros en física, cuando estudiamos física, teníamos una materia que se llama análisis dimensional. Nos ponían una situación problemática de cualquier tema y nosotros teníamos que encontrar la ecuación. Es decir, como si tuviésemos que encontrar esa ecuación. ¿Y cómo encontrábamos esa ecuación? Nos aproximábamos a esa ecuación haciendo el análisis de las dimensiones, por eso se llama análisis dimensional. Decíamos, bueno, ¿de qué puede depender? A ver, la resistencia, la cantidad de agua que me sale por la punta de la manguera, ¿de qué puede depender? ¿Puede depender de la temperatura? Y si voy un poco más allá, podría depender de la temperatura. ¿Sí? ¿Puede depender de la humedad? Bueno, medio difícil que dependa de la humedad. ¿Sí? Puede depender de la velocidad a la que pasó el colectivo por enfrente, no tiene nada que ver. Y así, ¿sí? Vamos viendo de qué depende y vamos viendo, vamos jugando con las unidades, si va arriba, si va abajo, si tiene una raíz, si tiene un logaritmo, si tiene una exponencial. ¿Sí? Vamos jugando hasta que encontramos la ecuación. ¿Sí? En algunos casos se puede, es fácil, en otros casos es muy complejo. Bien, estamos, ¿no? ¿Sandra quiere decirles algo? Ah, no. Bueno, con esto pueden hacer todos los ejercicios de la guía hasta el parcial, los ejercicios de parciales. Así que, bueno.